El libro de Hebreos capítulo 11, gloria a Dios, estaremos leyendo, gloria a Dios, del 1 en adelante hasta el verso 6, estaremos, gloria a Dios, tomando como base del tema de esta hora el verso 6, pero vamos a leer desde el 1, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, del 1 en adelante hasta el verso 6, cuando lo tenga me contesta con un amén. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Como siempre le decimos, siéntese, pero no siente la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar, gloria a Dios, meditando en esta preciosa hora bajo el tema: los beneficios de agradar a Dios. Los beneficios de agradar a Dios. Entonces, hemos leído, le dije, gloria a Dios, estos versos, lo que significa fe. Gloria a Dios, la palabra del Señor dice: fe es creer en la certeza de lo que no se, gloria a Dios, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Y el verso 6, gloria a Dios, si nosotros queremos, gloria a Dios, y hemos aprendido cómo agradar a Dios. Número uno, vamos a estar viendo, gloria a Dios, que para agradarle a Dios es necesario, gloria a Dios, esto que hemos leído, fe. Porque es necesario, el verso 6, gloria a Dios, que tomaremos, dice la palabra del Señor, porque es necesario, gloria a Dios, el verso 6 ahí dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito el nombre del Señor. Porque es necesario, Dios, porque es necesaria la fe para agradar a Dios, porque no podemos servirle, gloria a Dios, no podemos servirle ni podemos recibir los beneficios que Él tiene para nosotros, al menos que tengamos fe. Y cuando hablamos de fe, gloria a Dios, que ya dijimos lo que significa, gloria a Dios, es creer. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa fe, hermanos, que declaremos o declaramos, no es una fe del diente al labio únicamente porque lo hemos escuchado, sino porque la tenemos que vivir. Y esa fe tiene que ir acompañada de fe para que nosotros podamos ser agradables delante de Dios. Por ende, si nosotros estamos agradando a Dios, nosotros vamos a recibir beneficios al agradar a Dios. Entonces dice: es imposible agradar a Dios. Para el que no cree, es imposible agradar a Dios.
Pero esa fe, como le dije, tiene que ir acompañada de fe, gloria a Dios, de obediencia. Esa fe tiene que ir acompañada de obediencia, porque no es esa fe que todo mundo confiesa y dice, no, pues yo creo que existe Dios, pero vive en pecado, pero Dios vive lejos de Dios. Se encuentra usted, nos encontramos cualquier persona por ahí y usted le dice, usted tiene fe, usted cree que existe Dios, y va a decir que sí. Entonces nosotros vamos a decir, no, pues esta persona también tiene fe, pero le falta el otro ingrediente, que es obediencia a la palabra. Entonces son dos cosas que tienen que ir de la mano, la fe y la obediencia. Bendito el nombre del Señor. Si nosotros nos aferramos, por Dios, a esa fe, seguro estamos, bendito el nombre del Señor, que vamos a recibir beneficios por caminar en obediencia a la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y Dios nos dice y quiere que nosotros asumamos esta responsabilidad. Si usted y yo vamos al libro de Romanos, capítulo 12, pues Dios nos hace una referencia a la palabra del Señor ahí, gloria a Dios, para que nosotros podamos, hermanos, agradarle a Él, servirle a Él y recibir los beneficios que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios. Es necesario que estemos convencidos no solamente de que Dios existe, sino que también que sus planes para nosotros son la buena voluntad de Dios, y dice que es agradable y perfecta. Miren lo que dice Romanos 12, capítulo 2. Nos dice que no nos conformemos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios dice, no se conformen. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de no conformarnos a este siglo. Pues Dios se ha enseñado, se ha predicado muchas veces cómo el mundo, cuando hablamos del mundo, de las prácticas o de lo que la humanidad hace. Cuando hablamos del mundo, gloria a Dios, hermanos, es un círculo, gloria a Dios, que los 365 días el sistema nos quiere a nosotros dictar cómo vivamos y qué hagamos. ¿No es cierto? Nosotros podemos ver cada día hay algo que se tiene que hacer según el mundo. Pero la Biblia dice que nosotros no nos conformemos a eso, gloria a Dios, sino que busquemos la perfecta voluntad de Dios, que sirvamos a Dios no como los dicta el mundo, sino como lo dice Dios a través de su palabra. Al hacer esto, nosotros vamos a obtener beneficios de parte de Dios y vamos a ser agradables ante Él. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo importante. Entonces, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la fe que agrada a Dios, que va, como le decía hace un momento, acompañada de obediencia, porque resta de nosotros, cabe en nuestra responsabilidad a no conformarnos como nos dicta el mundo, sino que tengamos la palabra como el patrón a seguir, el mandamiento que Dios nos ha dado. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que como iglesia, como hijo de Él, nosotros tenemos un manual que tenemos que seguir. Gloria a Dios. Que no nos conformemos a este mundo. Sea el nombre del Señor. Cuando la Biblia nos habla de agradar, gloria a Dios, cuando nosotros, hermanos, decimos, pero ¿qué es agradar a Dios? Agradar es complacer, es procurar por hacer sentir satisfecho, gloria a Dios, a la otra persona, en este caso, a Dios. Es esforzarnos por tener satisfecho a Dios
¿Y cómo sabemos? Vuelvo y repito, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo encontramos a través de su palabra. Entonces, si nosotros tenemos la palabra, nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a procurar, como le dije hace un momento, Dios, de agradarle a Él, complacerle a Él, Dios, hacerle sentir satisfecho con lo que nosotros hacemos. ¿Verdad que como padres nosotros nos sentimos satisfechos cuando nuestros hijos nos obedecen? Como padres nosotros nos sentimos, hermanos, contentos cuando nuestros hijos, Dios, hermanos, ponen en práctica, Dios, la orden que se les da. Pero también nos entristecemos cuando los hijos desobedecen lo que les estamos diciendo. De igual manera, Dios, hermanos, se entristece cuando su iglesia, la que ha sido comprada a precio de sangre, gloria a Dios, no se preocupa por agradar a su Dios, por obedecer a su Dios, por complacer a su Dios, por hacer sentir satisfecho a aquel que con amor eterno nos ha comprado. El Señor le duele su corazón, pero es nuestra responsabilidad hacer sentir, hermanos, bien a Dios. La palabra del Señor dice que, gloria a Dios, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Dios existe y que también es galardonador de aquellos que le buscan. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos dice ahí en Romanos, bendito el nombre del Señor, capítulo 8, unos capítulos más atrás, gloria a Dios, Romanos 8, y leemos el verso 8. Dice la palabra del Señor que los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Entonces hemos hablado en unos domingos atrás cómo es necesario que nosotros dejemos, gloria a Dios, hermanos, de ser hombres naturales que nos deleitamos en el pecado y que, gloria a Dios, pasemos a ser hombres espirituales. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Agradar a Dios. Y que, gloria a Dios, no seamos carnales, porque los carnales, hermanos, no agradan a Dios, porque sus decisiones, gloria a Dios, hermanos, de un momento a otro cambian, y no para bien, no para agradar a Dios, sino para deshonrar a Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, lo que estamos leyendo aquí dice, gloria a Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué es posible satisfacer a Dios? ¿Por qué es posible darnos cuenta cuál es la perfecta voluntad de Dios? A través de su palabra, porque el Espíritu Santo ahora disfrutamos, hermanos, que hoy está en nosotros, vive en nosotros, lo de Dios, y su función es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Bendito el nombre del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en una persona, no es de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros, hermanos, sepamos que al acercarnos a Dios con fe, vamos a recibir, hermanos, aleluya, beneficios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nadie que se acerque a Dios, Dios lo va a rechazar. Dios está con sus brazos extendidos. ¿Para qué? Dios, ahora nosotros tenemos, hermanos, entrada al trono de la gracia. Ya no hay estorbo, ya no hay nadie que nos pueda impedir, Dios, que nosotros entremos a la bendición, que nosotros lleguemos directamente con Él. Gloria a Dios, ya no necesitamos intermediario, únicamente necesitamos a Cristo como nuestro intermediario para que seamos aceptos delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios, pero para llegar a Cristo tenemos acceso directo, bendito el nombre del Señor. Y los beneficios que tenemos, hermanos, al acercarnos con fe, creyendo que Dios existe y que es el galardonador,
es que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Es que ahora el Espíritu Santo nos ayuda a no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice, hermano, gloria a Dios, que beneficios vamos a obtener. Cuando nosotros entendemos que todo esto es un regalo de Dios, muchas personas, hermanos, aleluya, expresan y dicen, gloria a Dios, no, pues si yo hago buenas obras, no, pues si yo no le hago mal a nadie, no, pues si yo del trabajo de la casa, gloria a Dios, no le hago mal a nadie, y se quieren escudar, gloria a Dios, en sus buenas obras. Pero el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 dice que esta salvación es por gracia, gloria a Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y cuando nosotros vamos al libro de Isaías capítulo 64, dice que, hermanos, la justicia nuestra, gloria a Dios, vamos allá, gloria a Dios, si usted quiere, 64, 5, mire lo que dice la palabra del Señor, gloria a Dios, para aquel que considera que es bueno, que hace buenas obras, gloria a Dios, y vive una vida desagradable delante de la presencia del Señor, y porque hace buenas obras, porque no le hace mal a nadie. Dice la palabra del Señor 64, del verso 4 en adelante, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera. Verso 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado. Dice, por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Hay una pregunta. Dice el verso 6, si bien todos vosotros somos como suciedad, y todas vuestras justicias, ¿cómo dice? Como trapo de inmundicia, dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y vuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esa es la condición de aquel que, gloria a Dios, vive una vida, gloria a Dios, únicamente diciendo yo creo en Dios, pero, gloria a Dios, no se acerca a Dios para obedecerle, gloria a Dios, y se ampara, gloria a Dios, en sus buenas obras y en su buen proceder según Él. Pero dice la palabra del Señor que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Es necesario acercarse a Dios con fe, gloria a Dios, reconociendo que la única manera de poder ser perdonados y lavados, gloria a Dios, de nuestras maldades es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, ahora a través de Cristo nosotros somos herederos de ese perdón. Ahora nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, únicamente a través de Jesucristo. Esos son los beneficios de agradar a Dios, que ahora Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Yo creo que si la iglesia supiera y entendiera estas cosas, viviera una vida diferente, bendito el nombre del Señor, agradándole cada momento, sirviéndole con todo el corazón y dispuesto a obedecer su palabra. Encontramos a estos hombres, gloria a Dios, como el apóstol Pablo, hermanos, que fue sacado de la condición en la que estaba. Gloria a Dios, un hombre, hermanos, que en su corazón había amargura, había odio. Gloria a Dios, llamado Saulo de Tarso. Pero un buen día tuvo un encuentro con él, y ahora este hombre estaba dispuesto, hermanos, a acercarse a Dios con esa obediencia, sabiendo que el hacerlo de esa manera había recompensa y beneficio para él. Y ahora estaba dispuesto a predicar la palabra,
gloria a Dios, de salvación, una palabra que confrontaba el pecado, una palabra que, gloria a Dios, despertara a la iglesia a no vivir una vida desatendida, sino, gloria a Dios, traer un mensaje que despierte, gloria a Dios, que no es tiempo de estar dormido. Tomaron en cuenta, hermanos, que habían sido llamados y fueron obedientes, aleluya, para despertar, gloria a Dios, a la iglesia a vivir una vida no únicamente para entretenerla, sino para vivir en obediencia a su palabra. Sea el nombre del Señor glorificado. Entonces tenemos que nosotros asumir esa responsabilidad. Si hemos sido llamados para llevar esta buena nueva de salvación, gloria a Dios, vamos a ver, bendito el nombre del Señor, lo que el apóstol Pablo, gloria a Dios, nos enseña allí en Tesalonicenses, gloria a Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Gloria a Dios, asumir la responsabilidad, bendito el nombre del Señor, de traer, hermanos, gloria a Dios, esa motivación al pueblo, a la fe y a la obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo 2, verso 3, dice: porque nuestra exhortación no procede de ¿qué? De error ni de impureza, ni fue por engaño, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a quién, a los hombres, sino a Dios que aprueba vuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de enseñar la palabra, gloria a Dios, de acercarnos a Dios, sabiendo que recompensa de Dios tenemos. Bendito el nombre del Señor. Ya no, nosotros no tenemos que tener esos perjuicios en decir únicamente yo creo en Dios, pero nuestro corazón lejos de Él. Nosotros asumimos esta responsabilidad, hermanos, gloria a Dios, de acercarnos a Dios, y por la palabra sabemos que hay beneficio. Ahora nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad de predicar este evangelio, de traer esa exhortación de que es necesario en los tiempos que vivimos de vivir, hermanos, agradando a Dios, porque hay recompensa para los que agradan a Dios. Si usted tiene la información correcta, si usted tiene la palabra la cual le está diciendo cómo tiene que vivir, es necesario que usted atienda a la exhortación de la palabra. Ya no es necesario que alguien le esté, lo de Dios, diciendo todos los días: mira, viva así, viva así. Lo de Dios, si usted tiene el manual, que el mismo manual que tiene el que predica, usted tiene el mismo manual que tiene que el que enseña. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Hacerla nuestra, aplicarla a nuestra vida, saber de que somos una iglesia llamada de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, para que alumbremos a donde quiera que vivamos, que dejemos esos perjuicios y que ya no le sigamos dando lugar a la carne. Bendito el nombre del Señor. Porque la carne es perversa, hermano. Ahora, hermanos, tenemos, hermanos, gente, gloria a Dios, que tiene únicamente en su mente: me debo de comportar bien cuando voy a la iglesia. Pero saliendo de la iglesia, gloria a Dios, o sea, cuando viene a la iglesia se pone el traje de santidad. Se pone, gloria a Dios, el traje que hasta las alas se le ven. Pero saliendo de la iglesia, vaya allá a la casa, gloria a Dios, hermanos, allí se oyen cacerolazos, allí se oye, hermanos, de todo, porque Cristo no ha hecho los cambios en esos corazones. Somos únicamente, gloria a Dios, pantalla, somos únicamente, gloria a Dios, cristianos de apariencias que no hemos asumido nuestra responsabilidad de acercarnos a Dios, sabiendo que Él existe y que si yo y usted caminamos en obediencia, vamos a tener beneficios de Él. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que, gloria a Dios, si usted atiende, gloria a Dios, lo que el apóstol Pablo dice: porque nuestra exhortación no procede de error. Cuando la exhortación viene de error, usted déjela pasar. Allí sí, que le entre por un oído, que le salga por el otro.
Pero si la exhortación viene de la palabra y usted dice verdaderamente el Espíritu Santo conoce mi vida. Esto no es más que misericordia de Dios, que me quiere enseñar que estoy mal. Y nadie lo sabía, pero Dios con todo lo que decía. El hermano que presidió dijo, los atributos de Dios, ¿habrá algún espacio donde Dios no pueda saber lo que estamos haciendo? No, hermano. Entonces cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, en nombre del Señor, y sabemos que hay beneficio al agradar a Dios, nosotros tenemos que estar, hermanos, al descubierto delante de Dios, sabiendo que delante de Él no hay nada oculto. Amén. Y asumir, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. Pues Dios, porque vuestra exhortación dice no procede de error, ni de impureza, gloria a Dios, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Quién es el que prueba nuestro corazón? ¿Quién es el que sabe qué usted está pensando ahorita? Amén. Yo lo puedo, usted me está viendo, yo lo estoy viendo. Amén. Mientras yo estoy hablando, su mente ya está en el área donde usted está trabajando. Ni cuidado poniendo el mensaje. Tiene los ojos pelados como el conejo, pero está más dormido que despierto. Y el predicador contento. Ahora sí estaban atentos los hermanos. No, hombre, pensando en el lunes, está, hermano, que qué trabajar tengo. Pero estos momentos, hermanos, son para venírselos a dar a Dios. Es para decir verdaderamente, Dios quiere que me acerque a Él sabiendo que Él existe y que también es galardonador y que hay beneficio al acercarse a Dios. Amén, gloria a Dios. Si nos están exhortando, si la exhortación viene, no procede de error, no es a base de engaño, no es con el objetivo de engañar, sino de prepararnos para cuando Cristo venga. Eso écheselo a la bolsa y al corazón, porque nos va a beneficiar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, es importante, hermano, gloria a Dios, que nosotros tengamos en mente estas cosas. Dice el apóstol Pablo, gloria a Dios ahí, gloria a Dios, el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para dar a los hombres, sino a Dios. Verso 5, porque nunca usamos, oiga esto, de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos hacer o descarga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido, mire lo que expresa, gloria a Dios, el apóstol, entregaros, dice, no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Cuando se nos predica la palabra, hermanos, de que dejemos la mundanalidad, que vivamos para Dios. Pero Dios, muchas veces, hermanos, nos incomodamos, pero cuando nosotros analizamos, la palabra no es para venirnos a dañar. Dios, la palabra no es para incomodarnos, es para sanarnos, es para que vivamos, Dios, mejores, es para que sepamos que si nos acercamos a Dios, Dios, hermanos, hay beneficios al hacerlo de esa manera.
gloria a Dios, responsables, siendo responsables de lo que hacemos. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo, gloria a Dios, ahí en Gálatas, volvamos al libro de Gálatas, hermanos, se sorprende, gloria a Dios, con esta iglesia. Bendito el nombre del Señor. Gálatas, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor ahí, gloria a Dios. El apóstol Pablo se encargaba, hermanos, de hablar la verdad. Entonces, hermanos, los beneficios de hablar la verdad es de que aquel que presta oído, hermanos, va a atender al consejo y se va a mantener, gloria a Dios, agradándole a Dios. Pero de repente, bendito Dios, surgen, hermanos, gloria a Dios, situaciones cuando el hombre se comienza a alejar de Dios o presta oído a cosas que no son gratas delante de Dios. Ahí Gálatas 5, gloria a Dios, y el verso, gloria a Dios, 5, 7, gloria a Dios, por ahí. Dice el verso 5, vamos a leer del verso 5 en adelante. Dice, pues vosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, ¿qué cosa? La esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Vosotros, desde el verso 7, vosotros corrías bien. Hay una pregunta enseguida, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gloria a Dios, corrías bien. Los Gálatas estaban corriendo bien. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos el manual y sabemos que el acercarnos a Dios con fe, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan, entonces nosotros tenemos que, hermanos, tener ese manual y hacerlo nuestro, vivir una vida agradable, Dios, traer el consejo debido en el amor de Cristo, gloria a Dios, la exhortación a vivir una vida diaria, hermanos, obedeciendo la palabra, gloria a Dios. Los Gálatas, hermanos, estaban caminando bien, pero algo ocurrió. El apóstol Pablo, gloria a Dios, les dice, gloria a Dios, en el verso 7, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando, hermanos, nos descuidamos, cuando nosotros no nos acercamos a Dios con esa fe y prestamos atención, gloria a Dios, como decía nuestro hermano, ahora, hermanos, hay tantas fuentes, gloria a Dios, hermanos, donde están accesibles, gloria a Dios, que si no tenemos cuidado, en vez de beneficiarnos, vamos a estar, hermanos, confundidos. Porque usted escucha una cosa en un lado, de repente por allá dicen otra. Pero cuando la fuente en la cual nosotros nos amparamos es la palabra, y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros vamos a aprender a vivir una vida no como alguien dice por allá, sino como dice su palabra, obedeciendo la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que si hacemos eso, vamos a tener beneficios para nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Es lamentable comenzar la carrera, ir corriendo bien, pero de repente, cuando prestamos atención a alguien que dice, mire, ¿para qué está corriendo así? Gloria a Dios, al cabo, ¿quién le garantiza que usted va a recibir por lo cual está corriendo? Y comenzamos a prestarle oído a las palabras necias. Vamos a, hermanos, el resultado es que vamos a dejar de estar corriendo la carrera como Dios dice. Porque decíamos hace unos días atrás, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Si Cristo dice, corre hacia esta dirección, olvídate de lo que otro dice. Lo de Dios, camina con precisión, lo de Dios, al galardón que tiene Cristo para nuestra vida. ¿Quién los estorbó? Y de esos, hermanos, está plagado este planeta Tierra,
de personas que te van a querer venir a estorbar el caminar en Cristo. De repente, gloria a Dios, alguien dice, no, pues eso es extremismo, eso es exageración. Pero si la palabra a nosotros nos dice que es necesario acercarse a Dios con fe, sabiendo que el Señor existe y que es galardonador, y que Él nos dice que tenemos que vivir en paz con todos y en santidad, si en la cual nadie verá al Señor. Podrá decir otro por allá otra cosa, pero si la palabra del Señor nos dice a nosotros eso, tenemos que caminar como dice la palabra del Señor, apartados del pecado, acercarnos a Dios, como dice, hermanos, aleluya, sabiendo que recompensa de Dios tenemos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el beneficio de agradar a Dios, hermanos, es que vamos a poder recibir, hermanos, las bendiciones de Él. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo decía, Dios, que la exhortación, hermanos, los que se acercan a Dios, si no caminan, gloria a Dios, si no viven en la carne, gloria a Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de traer la exhortación. Gálatas capítulo 6, gloria a Dios, capítulo 1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Carnales, naturales, dicen espirituales, restaurarle, dice, con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, y nosotros ahora tenemos la responsabilidad, porque estamos cerca de Dios y nos acercamos con fe. Cuando nosotros encontramos a alguien en una falta, nosotros no agarramos el mazo o el martillo para terminarlo. No, eso no es una actitud de un espiritual. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice, considérate a ti mismo, todos estamos hechos de la misma materia, de carne y hueso. Tenemos, hermanos, las mismas emociones, tenemos sentimientos, pero ¿cómo tiene que actuar el espiritual? Dice, restaurarle, si encuentra a alguien una falta, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, porque el objetivo del espiritual es de levantar al caído, es de restaurar al que está, hermanos, allí, es de levantar al caído, es de encaminar al que está postrado, que ya no quiere caminar. Entonces, los beneficios de acercarnos a Dios es que ahora nosotros podemos ver con nuestros ojos espirituales, hermanos, las faltas de los demás, pero no para juzgar, no para matarlo, sino para llevarlo al arrepentimiento, para llevarlo a la bendición que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Sea el nombre del Señor glorificado. Dice nuestra, hermanos, oraciones son escuchadas. Cuando nosotros, uno de los beneficios, hermanos, gloria a Dios, que tenemos como personas que nos acercamos a Dios y vivimos una vida en obediencia, gloria a Dios, lo segundo es que nuestras oraciones son escuchadas. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que hemos estado viendo es, gloria a Dios, lo que es la fe. Gloria a Dios, que aquellos que nos acercamos a Dios ahora tenemos la responsabilidad de traer, hermanos, aleluya, el consejo para encaminarnos, gloria a Dios, hacia el propósito de Dios, para que no nos desviemos, para que sigamos corriendo esta carrera como Dios dice que la corramos. Amén. Entonces, los beneficios, hermanos, de vivir una vida en fe y en obediencia es que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Segundo libro de Reyes, bendito el nombre del Señor. Vamos a ir allá, gloria a Dios, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, gloria a Dios. Tal vez no leamos, gloria a Dios, mucho, pero gloria a Dios, allí le dejamos de tarea. Todo el capítulo 19, el anterior al 20, encontramos a este hombre, bendito el nombre del Señor, que fue un hombre diferente a los demás reyes, gloria a Dios, que llevó al pueblo, gloria a Dios, hermanos, a una adoración genuina, restauró el culto, gloria a Dios, que se había deteriorado,
Pero Dios ahora recibe amenazas del rey. Bendito el nombre del Señor, enemigos de Siria. Bendito el nombre del Señor. Y cuando, hermanos, viene una situación adversa, Segunda de Reyes capítulo 20, verso 1 dice, en aquellos días, dice Ezequías, ¿qué le pasó? Cayó enfermo de muerte. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Verso 2, entonces dice, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4 dice, y antes que saliese, Dios dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6 dice, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Gloria a Dios. Dice, y ampararé esta ciudad por amor a ti mismo y por amor a David, mi siervo. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo, hermanos, es vivir una vida, gloria a Dios, hermanos, en fe, en obediencia, gloria a Dios, en el Espíritu, gloria a Dios, obedeciendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vienen situaciones adversas, tú sabes a quién acudir. Decía mi hermano en esta mañana, gloria a Dios, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Si el Señor mismo lo dijo, gloria a Dios, en el mundo estáis y en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, eso quiere decir tener fe. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, todos podemos pasar problemas, igual que el inconverso, igual que el pecador, con la diferencia que para nosotros hay una puerta abierta para entrar al trono de la gracia, que ha sido abierta por medio del sacrificio de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor, hermanos, es vivir una vida agradándole a Dios, porque nuestras oraciones son ¿qué? Escuchadas. Amén. Nuestras oraciones son escuchadas cuando vivimos una vida en fe y en obediencia, porque sabemos que tendremos beneficio. El beneficio es que nuestras oraciones son escuchadas. Sea el nombre del Señor glorificado. Número 3, gloria a Dios, beneficio de agradar a Dios. Y volvamos a, gloria a Dios, allí Hebreos capítulo, gloria a Dios, donde empezamos, 11, gloria a Dios, y tomamos el verso 5 como referencia, gloria a Dios, a este beneficio, gloria a Dios, que vamos a ver. Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero dice algo, miren, y antes que fuese traspuesto, ¿qué hizo Enoc? O sea, eso le corresponde a cada cristiano. Esto era una responsabilidad de Enoc. Bendito el nombre del Señor. Antes de ser traspuesto, gloria a Dios, dice, antes de ser que fuese traspuesto, tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Agradar a Dios. Si usted ve el libro también, eso lo tenemos en Génesis capítulo 5, verso 21 en adelante. Enoc, hermanos, un hombre que vivió en una generación, hermanos, llena de pecado. Un hombre que era de carne y hueso como usted y yo.
Pero ¿por qué pudo vivir dando un buen testimonio? Porque caminaba ¿con quién? Con Dios. Si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿será posible que nosotros podamos dar buen testimonio en este mundo en el que vivimos? Yo no lo escucho muy convencido, ¿verdad? Pero ¿será que se puede vivir en este siglo que vivimos agradando a Dios? Si tenemos fe que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, de los que se acercan, Dios, si nosotros por la palabra sabemos que Dios, hermanos, a través de Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo para que esté en nosotros, viva con nosotros y nos guía a toda la verdad y a toda la justicia, ¿será posible vivir una vida agradable a Dios, dando buen testimonio como hijos de Dios? Se oye un poquito ahí. ¿Será posible agradar a Dios en este tiempo que vivimos? ¿Será posible dar buen testimonio en este siglo que vivimos? Amén. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Porque no nos acercamos a Dios considerando que el Dios a quien servimos nos demanda eso. Pensamos que al Dios que servimos es como aquellos que usted ya sabe, los Dios que andan un Dios allí colgado, que está ahí, los Dios, y cuando quieren pecar le ponen una manta para que no vea. Mire, ese es el cristiano de muchos, perdón, ese es el Dios de muchos cristianos. Pero el Dios que nos llama a que asumamos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros ahora no estamos a ciegas. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Tenemos el manual de Cristo que nos dice cómo debemos de vivir. Entonces, es su responsabilidad, es mi responsabilidad antes de ser, hermanos, traspuesto como Enoc. Esa es una de las promesas que a usted y a mí me debe de motivar a vivir y acercarnos a Dios al diario vivir. ¿Por qué? Porque así como Enoc fue traspuesto, hay una promesa para la iglesia, que Cristo viene por una iglesia que se guarda y vive en santidad. Bendito el nombre del Señor. Cristo ha prometido venir por una iglesia que se guarda en santidad, que da buen testimonio y que camina con Dios. El problema de estos tiempos es que muchos cristianos le dicen a Dios, a Cristo, siéntate por allí porque a donde voy tú no puedes ir. Amén. Dice que no caminaba con Dios. ¿Sabe usted qué es caminar con alguien? Fíjese que en la pareja, en el matrimonio, nos llama a que caminemos juntos, ¿cierto? Si no se puede, por razones ajenas a nuestra voluntad, no ir los dos, pues, pero Dios nos llama a que estemos, que ya no somos dos, sino uno. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida, hermanos, diaria, caminando con Dios. En otras palabras, agarrados de la mano de Dios. Así, gloria a Dios, caminando con Dios, dando testimonio, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si vamos agarrados de la mano de Dios, Dios nos va a decir, hey, ¿para dónde va? Como dijo alguien, por casualidad o porque el diablo quería acordarme de dónde me sacó, puso una dirección, dice que buscaba, gloria a Dios, si el GPS o el mapa lo lleva, dice, a un club nocturno, de donde Dios lo sacó, y va llegando, y este diablo dijo, gloria a Dios, que no me quiere dejar en paz, pero dio la vuelta y se salió huyendo. Amén, porque Dios le dijo, hey, vámonos, porque aquí tú ya no puedes estar aquí. Amén. Cuando caminamos de la mano de Dios, nos va a decir, ya no puedes estar viendo novelas, quítate de ahí. Cuando la chuleta te dice, Dios, mira
esto, Dios te va a decir, no, te vas a jalar. Y Dios dice, no, tú no puedes estar ahí aplastado, gloria a Dios, aleluya, viendo esa cosa que a Dios no le agrada. Amén. El Espíritu Santo te va a decir, gloria a Dios. O sea, Dios, hermano, está presente en nosotros a través del Espíritu Santo. Él mora, Él lo guía y te va a decir, no, no puedes hacer esto. Entonces es necesario que nosotros asumamos esta responsabilidad, hermanos, de caminar con Dios, de dar buen testimonio, porque también queremos ser traspuestos como lo fue Enoc. Amén. Así de que su responsabilidad, mi responsabilidad es caminar de la mano con Dios, dar buen testimonio, que digan, gloria a Dios, yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas. Amén. Porque te conocía lo malacate que era, pero de repente, bendito el nombre del Señor, ¿y qué le dieron a este? Este ya cambió hasta su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de caminar. ¿Y qué te han dado? Es el Espíritu Santo que cambió mi vida, porque ahora no camino solo, ahora camino con Dios, ahora Él me dicta, ahora Él me dice cómo debo de caminar. Pero ahora dice, hermano, la gente nos dice, qué raro esto. Antes compraba las cervezas, ahora se las regalamos y no quiere. Es que todo lo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo nos dice no. Aunque sea regalado y aunque sea lo que sea, tú camina conmigo dando testimonio de que sirves a un Dios. ¿Cuál es la recompensa de esforzarnos? ¿Cuál es la recompensa de vivir una vida apartada en este camino estrecho? Es que Cristo viene por usted y por mí. Esa es la recompensa por la cual usted y yo nos debemos de esforzar cada día. Bendito el nombre del Señor. Pero asumamos la responsabilidad. Dios no permita que la carne lo esté llevando por la dirección opuesta, pensando que únicamente usted tiene una responsabilidad de fingir o de Dios, de presentarse, Dios, cuando viene a la iglesia como una mujer de Dios, como un hombre de Dios. No, usted cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, los 365 días del año, usted tiene una responsabilidad de vivir una vida dando un buen testimonio. Porque yo no sé en qué segundo puede venir Cristo. Yo no sé en qué minuto, en qué día, en qué hora, Dios, en qué año. Lo importante es que estemos preparados. Bendito el nombre del Señor. Esa es una esperanza que usted y yo tenemos, hermanos. Y el apóstol Pedro dice que es una esperanza viva. No es una esperanza muerta. Bendito el nombre del Señor. Y eso nos lleva a acercarnos a Dios con responsabilidad. Siendo responsable de no, hermanos, que el nombre de Dios sea vituperado por mi causa, por su causa, por su mal testimonio. Bendito el nombre del Señor. Tenemos una esperanza ahí, gloria a Dios, en Tesalonicenses, gloria a Dios, hermanos, capítulo, gloria a Dios 4. Verso 16, bendito el nombre del Señor, muy conocido. Gloria a Dios. Además, desde el 13 usted puede leer, gloria a Dios, que se hace referencia a la venida de Cristo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, oiga esto, en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, diga yo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Dice, no perseveremos, dice, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la recompensa de vivir caminando de la mano con Dios. Esta es la recompensa de vivir una vida cerca de Dios, teniendo una fe genuina, no del diente al labio, sino con compromiso de dar lo mejor para Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que el resultado de Enoc, por caminar, hermanos, aleluya, de la mano de Dios y dar un buen testimonio, fue traspuesto. Pues Dios, eso es lo que estamos leyendo, lo que nos espera a nosotros como iglesia, si mantenemos una fe genuina, responsables de caminar, hermanos, de la mano con Dios, de dar un buen testimonio delante de la presencia de aquellos que no le conocen. Qué lamentable, hermanos, gloria a Dios, en los tiempos que vivimos, que hay muchos cristianos, hermanos, que tienen un testimonio, como dijo alguien, de la patada, disculpe la expresión. Mejor el inconverso dice, no hombre, dice, estos cristianos ni ellos solos se quieren. Hermanos, porque nos comemos unos a otros. Al pastor lo hacen, hermanos, en picadillo, en tacos y de todo, hermano. Y el inconverso está escuchando. Los hermanos hablando unos de otros. Hermanos, eso es un mal testimonio, hermanos. Pero a Dios le interesa que nosotros caminemos con Dios. Y que nosotros, hermanos, vivamos una vida, hermanos, con responsabilidad. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, alentaos con estas palabras. Cuando nosotros vemos a alguien desanimado, aliéntele, dígale, bendito el nombre del Señor, hay una esperanza por el cual debemos de esforzarnos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9 y 10. Pues Dios dice que así como a Jesús lo vieron ir, un día viene. Bendito el nombre del Señor. ¿Y viene a qué? A traer a aquellos que han caminado dando un buen testimonio en esta tierra. Amén. Recuerde, usted se va de este lugar, usted tiene que seguir caminando de la mano de Dios. Va a la fábrica, usted tiene que caminar de la mano de Dios. Usted va al restaurante, camine de la mano de Dios. Usted va a la tienda, camine de la mano de Dios. Usted está en su hogar, camine de la mano de Dios. Y no le diga a Cristo o al Espíritu Santo, te quedas por aquí porque ahorita voy a ir allá a que me hagan esto, porque la carne me pide que ya me están saliendo unos pelitos allí, gloria a Dios, unos rayos naturales. Espíritu Santo, quédate aquí, me voy a poner un color verde. Y yo le digo, hermanos, vaya al espejo, hombre, y pregúntese después que se haga esos disparates, Señor, ¿esta fue una obra de la carne o del Espíritu? Cuando usted va a la tienda, gloria a Dios, y se mide una ropa y le dice al Espíritu Santo, quédate por ahí porque yo me voy a medir lo que la carne me pide. Y usted ve que, hermano, las llantas y todo sale por todos lados. Gloria a Dios, vaya al espejo, dígale, Señor, si yo me presento al trabajo, a la tienda, a la iglesia, ¿esto es obra de la carne o es obra del Espíritu? ¿Para qué andas pidiendo, hermano, será pecado esto? Hermano, da cólera con gente, hermano, que dice, ¿será que es pecado? Cuando nosotros estamos lejos de Dios, andamos buscando que alguien nos diga que está bien lo que estamos haciendo. Porque cuando vivimos, hermanos, cerca de Dios, la palabra nos dice, el Espíritu Santo me dice, te quiero de la cabeza, por dentro y por fuera, separado del pecado. ¿Para qué anda pidiendo opiniones? Alguien fue y me dijo, mire, ¿usted qué piensa de esto? Esto es lo que yo pienso, a la luz de la palabra. A los meses volvió y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, fui a de un hombre, me dijo que es escatólogo, tiene todos los títulos, y me dijo que esto no es pecado.
Dele con todo. A ver si el escatólogo lo va a salvar, le digo. Amén. Aquí no es cuestión de la opinión del hombre, es cuestión de lo que la palabra del Señor dice. Que vivamos en santidad, que vivamos, caminemos dando testimonio de que somos hijos de Dios, sometiéndonos a Dios. Amén. Cuando usted yo me lo encuentre por allá, no te ande escondiendo. Amén. Porque me he encontrado personas, hermanos, que, gloria a Dios, hermanos, si quiere que le pasa corriendo por los pasillos de la tienda, porque le da pena que la veamos como anda. Eso es carnalidad, porque si usted tiene pena de que el hombre lo vea, ¿por qué no siente pena cuando Dios, gloria a Dios, hermanos, está allí con usted para decirle? Amén. ¿Qué me interesa a mí lo que el hombre opine de mí si yo estoy haciendo lo que la palabra del Señor me dice? Entonces, vivamos agradando a Dios. Los beneficios de agradar a Dios es que usted se va el día que Cristo venga. Los beneficios de agradar a Dios es que usted y yo vamos a escuchar la trompeta cuando Cristo viene. Bendito el nombre del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz. ¿Cuántos tienen paz? Amén. Dele la mano al que está al lado, dígale: tenemos que estar en paz. Ojalá no le haya quedado a alguien que le cae mal a usted. Mire, hermano, yo puedo vivir en paz con él, pero no con él. Hermano, ¿para dónde vamos, pues? Si usted habla de su hermano, si usted dice me cae mal, no me llevo bien, y usted se satisface su ego, satisface la carne hablando mal a espaldas de alguien, usted está mal. Oiga, no está mal de los que se comen. Amén. Está mal delante de Dios. Usted ya días se apartó de Dios. Usted y yo, cuando tenemos esas actitudes, estamos como Pedrito cuando antes de tener un verdadero encuentro, hermano. Dice que si seguía a Cristo, ¿de qué? De lejos. Allá. Y cuando se acercaron le dice: tú te pareces a él, hablas como él, se te ve el semblante igual a él. Yo no, ni lo conozco. Así me decía, hermano, qué lindo es cuando tú vas a un lugar sin abrir tu boca, ¿verdad que usted es cristiano? Pero cuando nosotros no queremos identificarnos, porque eso nos va a asumir responsabilidad. Usted es cristiano. No, pues, voy a una iglesia, pero usted es cristiano. Hay más o menos. Voy los domingos de vez en cuando. Usted es un sancochado. Gloria a Dios. Si usted da esa información, a usted no le ha amanecido. Pero para información suya y mía, los que se van son los que caminan con Dios. Los que se van son los que dan buen testimonio en esta tierra de que son hijos de Dios, de que caminan en obediencia y con responsabilidad, lo de Dios, de que son hijos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Usted y yo no estamos caminando, dice la Biblia, no caminamos en el mismo desenfreno, no estamos caminando para darle gusto al hombre, no estamos caminando para satisfacer el deseo de la carne. Estamos en este mundo porque hemos sido sacados del mundo y ahora somos responsables de modelar a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra obediencia, y eso traerá como recompensa que un día la iglesia va a desaparecer de este planeta Tierra, amonestados, alentados con esta palabra. Vale la pena, hermanos, vivir una vida agradando a Dios. Amén. Y si usted dice que tiene fe, acérquese creyendo de que Dios es galardonador, pero que también Él es fuego consumidor.
Gloria a Dios, que a Dios no le podemos, hermano, gloria a Dios, jugar, como dijo, chueco. A Dios no le podemos dar gato por liebre. Dios es Dios. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso segará. A usted le gusta sembrar en la carne, siga adelante dándole con todo. Lo que va a recibir es, gloria a Dios, la recompensa, son juicios. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad de vivir una vida en obediencia a Dios. Siempre digo, usted no se esfuerce por obedecer al hombre. Usted no se esfuerce por satisfacer las normas de hombre. Esfuércese por obedecer los mandatos de Dios. Vive en amor, viva para Dios, vive en obediencia. Y eso le traerá como recompensa que el Espíritu Santo esté en usted. No contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, pleito, gritería, todo aquello que a Dios no le agrada, fuera en el nombre de Jesús. Dios no es un títere que nosotros, aleluya, lo vamos a meter donde nosotros queremos. Gloria a Dios, esos títeres que meten una caja y que lo sacan cuando ellos quieren para que Él hable. Él habla hoy, Él habló ayer y Él hablará, aleluya, por los siglos de los siglos. Él está sentado en su trono y te está viendo a ti, que necesitas cambiar, que necesitas dejarte moldear, que necesitas enterrar el viejo hombre, esa vieja mujer que quiere salir al flote, exhibiendo su carne, exhibiendo lo que a Dios no le agrada. Fuera en el nombre de Jesús. Vivamos para Él, vivamos en obediencia a la palabra. Hay hombres, hermanos, que exhibían el cuerpo cuando no eran cristianos. Hay mujeres que les encantaba exhibir el cuerpo. ¿Por qué? Porque no estaban caminando con Dios. Pero ahora los Dios han enterrado ese viejo hombre, esa vieja mujer, y ahora caminan de la mano de Dios, exhibiéndole a Él, exhibiéndole de que Cristo cambia, exhibiéndole a este mundo de que en Cristo nueva criatura es, que el que está en Cristo, las cosas viejas pasan. Aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Vivamos agradándole a Él. Todo lo que vamos a hacer, considerémoslo y preguntémosle: Señor, ¿te agrada a ti? Todo lo que vamos a hacer, Señor, ¿te agrada a ti? A donde quiera que vayamos, le preguntemos: Señor, ¿te agrada que yo vaya ahí? Y ya no ande pidiendo opiniones. Amén. Porque el hombre en la carne quiere hallar, gloria a Dios, que te apoya en el pecado. El hombre siempre anda buscando a ver quién te dice: siempre está bien como estás. Ya no andemos buscando opiniones de hombres. Vamos a la fuente de la vida que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y entendiendo de que los beneficios de agradar a Dios es que un día, aleluya, volamos con Él. Vamos a ser traspuestos. Un día vamos a estar, y dijo el Señor, mientras estemos aquí en esta tierra, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Van a venir situaciones adversas, pero no se turben. El diablo va a levantar vendavales para que tú te turbes y dejes de seguir a Cristo, porque el diablo sabe que el diablo estuvo donde nosotros vamos un día, y ese es el coraje que tiene. Dice: ¿cómo es esto? Que estos pequeñitos, gloria a Dios, y yo que fui creado para la alabanza, para ser director, me echaron fuera y yo ya no tengo oportunidad. Pero estos pequeños, gloria a Dios, a través de Cristo van a estar donde Satanás un día estuvo viendo las maravillas de Dios. Pero eso hay que mantenerlo en el corazón, viviendo en Cristo. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso es una promesa para usted y para mí, que si nos mantenemos firmes, hermano, eso lo vamos a obtener.
Pero es necesario vivir en obediencia a la palabra. Gloria a Dios. Póngase de pie, bendito el nombre del Señor. Es necesario, bendito el nombre del Señor.